Su servidor José Santos Castañeda Ulloa para tocar el tema de las 7 copas de la ira de Dios, particularmente lo relacionado con su entorno inicial, algunas conclusiones y la copa primera que está enunciada desde el capítulo 15 de Apocalipsis, donde habla con tan solo 8 versículos de una descripción del derramamiento de las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Dice desde el verso primero: vi, hablando Juan, en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles, que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Verso 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, dice el verso 3, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el verso 8 al finalizar agrega: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Diríamos pues de manera introductoria que el sonido de la 7ª trompeta anuncia la pronta venida de Cristo y marca el comienzo de la última serie de juicios, que son los que se consideran esta semana, los juicios de las copas. Y que, como enuncia el verso primero, dice que vio en el cielo otra señal, grande y admirable. Las 7 copas pues son una señal. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y el verso 7 cierra: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Aquí es muy interesante el contexto en el cual viene el juicio de las 7 copas, y que se menciona como las copas de la ira de Dios, porque estas copas son la respuesta a los mártires en el cielo, que se mencionan en el 5.º sello de los 7 sellos, esas almas que estaban originalmente bajo el altar clamando por justicia, y que luego se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que se esperasen un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus hermanos que habían de morir o ser sacrificados como ellos lo fueron. Y estas respuestas de Dios al mundo nos da conclusiones muy interesantes que trataremos al final de este análisis para su consideración y nuestra edificación y esperanza, aún en los tiempos más críticos de la historia personal de cada uno. Lo que el versículo 2 nos presenta es una escena de estos mártires por el testimonio de Jesús, que se presentan donde hay un mar de vidrio, que aparece ese mar de cristal en otras partes del Apocalipsis,
pero mezclado con fuego refulgente en rojo, que simboliza juicio, en la que se presentan los que habían alcanzado esta victoria sobre la bestia y su imagen. ¿A qué se refiere, pues, estos personajes? Estas frases los ubican en un contexto, en un tiempo y en un espacio específico. ¿Quiénes son? Específicamente se menciona aquí que son los que lucharon en la tierra contra la bestia y su imagen, que le resistieron hasta la sangre y que triunfaron sobre las fuerzas malignas. ¿Cómo es que triunfaron si fueron muertos? ¿Dónde está la victoria? Pues la victoria está en lo que Pablo dice en Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tuvieron victoria sobre un enemigo que los quiso subordinar al maligno, a la idolatría, a renegar y blasfemar de su conocimiento y de su convicción y de su entrega a Dios. Y ellos prefirieron morir antes que rendirse. Al morir parece que fueron ellos derrotados, parece que fueron humillados y vencidos, pero el mal vence temporalmente y eso no es una victoria, porque una batalla no se acaba hasta que se acaba, una lucha no termina hasta que termina. Cuando ambas partes concluyen, y aunque murieron por el testimonio de Jesús, la batalla no había terminado con la muerte de ellas. Ellos clamaron a Dios por justicia y dijeron, Señor, ¿hasta cuándo no vengas tú nuestra sangre de los que moran en la tierra? De los que creen que no recibirán juicio por su maldad, por su idolatría, por su entrega al maligno. Y se les dijo que tuvieran paciencia, y eso nos muestra a nosotros la importancia de saber esperar en Dios. Y al final de los 7 años, después de la persecución, después de que muere un número determinado de creyentes, entonces vienen las 7 copas de la ira de Dios. Después de los 7 sellos, después de las 7 trompetas, entonces viene en la última etapa de la gran tribulación, de los 7 años de la gran tribulación, este juicio directo de Dios, donde ya no interviene el factor humano, bélico y de poder humano, sino donde operan las fuerzas divinas para combatir al mal con justicia. Para el tiempo de inicio de las 7 plagas postreras, estos seres triunfantes están en pie sobre el mar de vidrio, el cual se encuentra, y aquí hay que enfatizarlo, delante del trono de Dios, delante de un poder superior a cualquier otro trono y cualquier otra posición. Los tronos de los hombres son temporales, el trono de Dios es eterno. El que se postra y se rinde permanentemente ante un trono temporal a cambio de la subordinación a Dios, está abandonando el trono eterno por un trono temporal. El trono terrenal por el trono celestial. El trono de el que todo lo puede por la eternidad, por el trono del que poco puede temporalmente, pero nos asusta lo suficiente para renunciar a nuestro compromiso y nuestra visión de Dios. Según lo que dice Apocalipsis 4, 1 al 6, es que estas almas están ya en este momento en el cielo y no están en la tierra. Aquí también encontramos que estos personajes que claman por justicia cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Encontramos en Éxodo 15 el cántico de Moisés y los hijos de Israel. Cantaron este cántico después de cruzar el mar Rojo en seco. Esto no se menciona en cuanto al cántico de Moisés, pero no se menciona en el Nuevo Testamento algún tipo de cántico del Cordero, cuando menos
no en los evangelios, no en las cartas directamente, no es conocido, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué el nombre de Moisés? ¿Por qué el nombre del Cordero o de Jesús juntos en un cántico que entonan los mártires en pie sobre el mar de vidrio? Creo que la razón es básicamente porque estos eventos proféticos de la gran tribulación corresponden al plan profético de Dios para Israel, desarrollados en las 70 semanas proféticas de Daniel, donde aparece una semana final, donde hay un poder humano, el príncipe que ha de venir, después de haberle quitado la vida al Mesías en la semana 69. Así de que se traslapan dos épocas, dos tiempos, el trato de Dios con Israel, quienes pertenecen o están bajo el sistema mosaico y pueden cantar el cántico de Moisés, pero también el tiempo en que la iglesia ha dejado la semilla del Evangelio y donde las personas pueden conocer a Jesucristo como su Salvador en medio de una crisis mundial de fe, y que los que mueren por el testimonio de Jesús, del Cordero, no de la ley de Moisés, cantan el cántico de Moisés que corresponde al tiempo profético del trato de Dios con Israel, la semana número 70, y el cántico del Cordero, porque la salvación no es en subordinación a la ley, sino en subordinación por la fe en Cristo Jesús. Esto puede traer confusión a algunos de si la iglesia pasará o no la gran tribulación y si los que están allí muertos por el anticristo corresponden a la iglesia. Mi tesis es que no corresponden a la iglesia, que la iglesia ya no está en la tierra y que estos son personas que se convierten por el testimonio de los 144,000 y por los que se quedan, que conocen el Evangelio, y que el Evangelio está al alcance a través de la Biblia y la gente puede ser salva. Algunos pensarán que nadie puede ser salvo en la gran tribulación porque la Escritura dice que hay algo que al presente le detiene a la aparición del anticristo, pero cuando sea levantado, entonces ya el espíritu del anticristo aparecerá. Algunos consideran pues que es el Espíritu Santo el que será levantado de la tierra, y al no haber obra del Espíritu Santo en la tierra, pues no habría salvación. Porque el Espíritu es el que mueve a los hombres a producir arrepentimiento, sentido de juicio y de justicia. Aún sin embargo, yo opino que el texto no se refiere al levantamiento del Espíritu Santo, sino al levantamiento de la iglesia en el que el Espíritu Santo desarrolla su ministerio para la formación de la iglesia. Y eso es lo que desaparece, el bloque poderoso de la manifestación del Espíritu Santo a través de la iglesia. Pero no desaparece la obra y manifestación del Espíritu Santo en la tierra, porque el Espíritu Santo está en el mundo desde la creación del mundo y estará hasta el último momento. El Espíritu Santo no puede ser quitado de la tierra ni de ninguna parte del universo, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Es el ministerio evangelístico y de manifestación sobrenatural que ahora estará solamente sujeta a los individuos como al Antiguo Testamento y de manera temporal, como en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu Santo siempre podrá convertir a aquellos que buscan al Señor. En Apocalipsis 16 dice o habla de las copas que contienen la ira de Dios con toda su fuerza derramándose sobre las personas que han elegido adorar al anticristo, a Satanás, a la bestia. Podemos distinguir que las primeras 4 copas afectan el orden creado, como fue anunciado por el primer ángel que ordena a los que viven en la tierra en Apocalipsis 14:7, que adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Como se rehúsan pues a adorarlo y adoran en su lugar a la bestia, las primeras 4 copas afectan el orden creado, la tierra, el mar, las aguas y el sol. Las 7 copas
siguen el mismo patrón que las 7 trompetas. 4 afectando la creación, tierra, mar, agua, cosmos. Luego 2 afectando a la bestia. Y la final, la número 7, cuando las ciudades de las naciones se desploman, el gobierno del anticristo comienza a ser desmantelado y humillado. La primera copa se menciona en el versículo 2, donde hay llagas repulsivas que aparecen en las personas que usan la marca del anticristo. La segunda copa en el verso 3, donde el mar se convierte en sangre y todas las criaturas del mar mueren. En la tercera copa, del 4 al 7, todas las aguas están contaminadas. En la cuarta copa, del verso 8 al 9, aparecen quemaduras de sol tan fuertes que las personas sufren quemaduras impresionantes. La quinta copa, del 11 y 12, 10 y 11, es el reino del anticristo puesto en tinieblas. La sexta copa, cuando el río Éufrates se secará para permitir el avance de los reyes de Oriente y fijándose las condiciones finales para la batalla de Armagedón. La séptima copa, del 17 al 21, desde el trono en el cielo, Dios aparece declarando: hecho está. Y aparecen sismos y granizo y se completa el juicio final de Dios sobre la tierra. Así pues, en el verso 2, que es el tema que a mí me corresponde, la primera copa es la que es derramada sobre la tierra, pero afecta al hombre directamente, no a la creación. La primera copa afecta a todas las personas que adoran a la bestia y que le han dado culto. Por lo tanto, su lealtad no es a Dios, sino a la bestia. Se rehúsan a adorar a Dios y la hora de su juicio ha llegado, como dice el capítulo 14, verso 7. Y aquí hay similitud con la sexta plaga de Egipto, de Éxodo 9:9, en donde aparecen sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias. Aquellos que reciben la marca de la bestia son marcados ahora también, de nuevo, con estas úlceras, son marcados por Dios para exhibir su vergüenza. Tal vez al recibir la marca de la bestia ellos se sentían orgullosos de traer el sello del poder, pero ahora se vuelve el sello de la vergüenza que todos pueden ver, distinguir y tal vez oler. La copa es vertida sobre la tierra, pero solo las personas son afectadas, a diferencia de la primera trompeta que no afecta a la gente en el 8:7. Así como Satanás afligió a Job con una sarna maligna en Job 2:7, los seguidores de la bestia ahora son afligidos. Los seguidores de Satanás con úlceras malignas y pestilentes. En Deuteronomio 28:35 se mencionan pústulas malignas que serían el juicio sobre los que desobedecieran a Dios. Estas 7 plagas que se mencionan en el pasaje de estudio se mencionan como postreras. Implica que hubo plagas anteriores. ¿Cuáles fueron esas plagas que ocurren antes de las 7 plagas postreras? En Apocalipsis 11:6 se nos informa que los 2 testigos tenían poder para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Así que posiblemente pudiera estarse refiriendo también en parte a esto. En las visiones de la sexta trompeta se mencionan 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre, que salían de la boca de los caballos, Apocalipsis 9:17 al 21. Pero estas 3 guardan cierta similitud con algunas de las 7 plagas postreras, manifestándose a ambos grupos probablemente durante alguna etapa cercana sobre los juicios de Dios. También hubo las 10 plagas que Dios trajo sobre los egipcios en el pasado. Las víctimas de esta plaga pues se identifican en particular con los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Cuál bestia? Pues la bestia de Apocalipsis 13:1 al 10, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que engaña de nuevo a las naciones.
este hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo del texto profético en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2, 8. La imagen pues de la bestia o la marca o la señal o el nombre que se vuelven un distintivo para juicio, una identificación para ser llevados a juicio por causa de su maldad y de su rebelión. Las copas de la ira de Dios pues no son para los justos, sino para los injustos. Dios no se enoja con sus hijos. Dios no castiga a sus hijos. Estoy hablando de conclusiones de este tema. Dios disciplina a sus hijos. Dios no enjuicia a sus hijos. ¿Por qué decimos que Dios no enjuicia a sus hijos? Porque sus hijos ya fueron juzgados en la cruz del Calvario, donde se anuló el acta de los decretos que nos era contraria, y Él ya llevó nuestras culpas pasadas, presentes y futuras en una salvación tan grande que cubre toda nuestra maldad a través de su gracia y por el arrepentimiento personal de nuestras ofensas hacia Dios. Así de que nosotros no debemos de tener miedo al juicio divino, porque ese juicio ya fue derramado en el segundo Adán. El juicio es contra los malos. Por eso las 7 copas no afectan a toda la humanidad, afectan solamente a los que tienen la marca de la bestia. Es muy interesante pues que en este pasaje se mencionan 7 ángeles con 7 copas, con las 7 plagas. 7 es plenitud, 3 es el número de Dios, la plenitud de la ira de Dios, del Dios Trino sobre el mundo. 3 veces dice vi y miré, y 3 veces dice este pasaje 7 plagas de el capítulo 15. Entonces esto nos habla pues de números proféticos donde se menciona la ira de Dios, donde hay un contraste en el Dios que conocemos, un Dios paciente que es misericordioso, que no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ese Dios que es amor, misericordia y paciencia, también es un Dios de ira y de fuego consumidor hacia aquellos que se vuelven permanentemente en una actitud apóstata o de rebelión, enemigos declarados de Dios. Entonces no hay más juicio para hacer, no hay más esperanzas en una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, y que se enuncia de manera profética y material en las 7 plagas, en las 7 copas de la ira de Dios. Recordemos que Dios es misericordioso con los que le aman, con los que le buscan, con los que se humillan, pero será al final fuego consumidor sobre aquellos. Aquí también es interesante notar pues que si solo afecta a los que tienen la marca, eso indicaría, contrario a los que algunos piensan, que todos los que no quieran la marca serán muertos y solo quedarán sobre la tierra los que tengan la marca. Esto indica otra cosa. Este pasaje indica que son afectados solo los que tienen la marca. Quiere decir que habrá mucha gente que estará viva que no tendrá la marca, que no mueren todos los del testimonio de Jesús, sino un determinado número de mártires, pero que habrá millones de personas que al final de la gran tribulación serán separadas y que la Biblia llama los corderos. De un lado dice que se ponen a la izquierda los malos y a las ovejas malas, y a la derecha las buenas, y son juzgados al final, según Mateo 25, los buenos y los malos. Quiere decir que los que tengan la marca de la bestia serán juzgados, y los que tengan
la marca de Dios, el sello de Dios serán separados para entrar al milenio. Esto pues es interesante y que no debemos de olvidar. Apocalipsis 16, 5 al 7 dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esta declaración angelical nos recuerda que Dios tarde o temprano trae justicia y juicio sobre los que hacen maldad sobre los hijos de Dios. Si sufres humillación, si sufres ataques, si sufres una aparente derrota permanente, no llores y te lamentes porque los malos no reciben juicio, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo o ante el tribunal del gran trono blanco para ser juzgados o para que nuestras obras sean juzgadas. Y los malos a su debido tiempo recibirán la retribución de sus obras. Así de que no los envidies, no pienses en que ellos no recibirán juicio, porque sí lo recibirán tarde o temprano. En Apocalipsis 15, en los versículos 2 y 4, hay una nota maravillosa triunfal. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Los vemos cantando al Señor. Un cántico nuevo. El cántico de Moisés, del siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Se unen a la adoración de los hijos de Dios del pasado, del presente y del futuro, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Jesús, pues, es el Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y aquí se declara pues el final de los juicios sobre la tierra, el clímax de la gran tribulación, el regreso de Cristo a la tierra, el juicio de las naciones de Mateo 25, la limpieza de la tierra, el establecimiento del trono de Jesús en la tierra, en la Jerusalén restituida, donde poseerán la tierra de mar a mar. Y entonces todas las naciones que son separadas en Mateo 25 vendrán y le adorarán y lo reconocerán como el Rey de justicia, el Rey de Salem, el Rey de paz. Ese Rey que ahora reina en nuestros corazones y gobierna en nuestras vidas, donde cada uno de nosotros es un pedacito de tierra de la gran nación espiritual que está sobre la tierra. El reino de Cristo no es topográfico, no es geográfico. El reino de Cristo está en cada una de las personas que le adoran. Los hombres conquistamos el poder en la tierra y lo administramos según nuestras cualidades o limitaciones o afectaciones. Pero en el creyente, Cristo reina en la tierra. El cielo se ha acercado a la tierra y Dios gobierna en cada vida, gobierna una nación, la nación de los santos. Que en la tierra nos convertimos en peregrinos y el día que entregamos la vida de manera natural o por el testimonio de Jesús, pasamos pues a estar ahora delante de su trono para recibir la recompensa de los hombres y las mujeres de fe. Esta primera copa pues nos habla del juicio de Dios, un juicio espiritual, un juicio que tiene que ver con el carácter espiritual de los hombres.
adoraron a la bestia, y los que adoran a Dios claman por justicia, y viene el juicio sobre ellos. Es una respuesta a la maldad espiritual de los hombres.